Buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenidos a la casa de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo que baje sobre nosotros, que nos ayude a participar en esta Santa Misa. Nos encontramos en la parroquia de la Sagrada Familia, en Míquer, Colorado. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tienes palabras de vida. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tienes palabras de amor. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tienes palabras de paz. Eres Dios verdadero, el Hijo de Dios, que en ti creeré. Eres Dios verdadero, el Hijo de Dios, que en ti creeré. Con este pueblo quiero aprender, amar a Dios es mi deber. Con este pueblo quiero aprender, amar a Dios es mi deber. Pongan todos sus intenciones delante de nuestro Padre Dios. Estamos en el 19º domingo del tiempo ordinario y vamos a seguir pidiendo por todos nuestros enfermos, por Loli Rodríguez, por la pronta recuperación de María del Rosario Lomelí, también por Omar Reyes y por todas las familias de nuestras comunidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, vencedor del pecado y de la muerte, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dios mismo nos invita al banquete de la palabra y de la Eucaristía, y en este momento nos llama a la conversión. Con humildad pedimos perdón por nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que tú nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestros oídos, nuestros corazones, para que escuchemos adecuadamente la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios,
el orbe, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía de las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabra de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor muestra su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento, mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza, de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Confío en el Señor mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba ahí él solo. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo.
comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el Evangelio que se acaba de proclamar es la continuación del Evangelio del domingo pasado. Estamos en el capítulo 14 de San Mateo. Recuerden cómo nuestro Señor Jesucristo quería estar a solas, escuchamos hace 8 días, porque quería estar en oración, en contacto con su Padre, inmediatamente conociendo la muerte de Juan el Bautista, como Herodes lo había mandado decapitar. Pero Jesús no había podido entrar en esta oración. ¿Por qué? Porque al llegar a este lugar solitario a donde iba, ya la multitud lo estaba esperando. Allí curó a los enfermos, estuvo hablando con ellos e hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ahora ya empieza a hacerse en la tarde, manda a sus discípulos que suban a la barca y se vayan al otro lado de la orilla. Él despide a la gente y sube allí en soledad a la montaña a estar en oración con su Padre. El silencio necesario para la oración. Yo puedo hablar con Dios en todos los momentos y en todas las circunstancias de mi vida y en todos los ambientes, pero un ambiente privilegiado es el silencio. Yo tengo que apagar los ruidos exteriores y los ruidos interiores para entrar en este diálogo con nuestro Padre en Jesucristo, con el Espíritu. Lo vemos en la primera lectura. El profeta Elías está en el monte Horeb, en esta cueva, y Dios le dice: voy a pasar, está atento. Vino el viento huracanado y Dios no estaba allí. Vino el terremoto y tampoco estaba allí. Ese fuego y Dios no estaba allí. Y después vino una suave brisa y Dios estaba allí. La oración no es opcional, no es que yo rezo si tengo tiempo, no, la oración es la respiración del alma. Si no respiro, me muero. Si yo no entro en este contacto con mi Dios, me muero espiritualmente y la misma fuerza física se pierde. Entonces, con Cristo y en Él entramos en este diálogo con el Padre. Mientras tanto, los discípulos iban ya en el lago, adentro, pero había un viento terrible que les impedía avanzar, y las olas se movían, la barca se estaba moviendo. Y estamos hablando de pescadores profesionales, no a los que les gusta pescar por hobby, por afición. No, ellos sabían dónde estaban y aún así estaban con miedo. La barca es como la imagen de la iglesia y la imagen de mi propia vida. Las olas y el viento son las dificultades, los problemas, las adversidades que impiden seguir adelante. En la cuarta vigilia de la noche, según las usanzas de aquella época, la cuarta vigilia era la última hora de guardia de la noche, que iba de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Pues esa hora Jesús se les aparece allí enfrente de la barca. Ellos pensaban que era un fantasma y gritaron de terror. Muchas veces yo no percibo la presencia real de Jesucristo, lo veo como algo fantasmagórico, como algo imaginario, como alguien que parece que está, pero verdaderamente no está. La realidad más fuerte no soy yo que me toco y que me siento, tampoco son las realidades físicas que puedo tocar o leer o ver con mis 5 sentidos. No, la realidad más fuerte del universo se llama Dios, el ser más real,
más vivo, más presente es Dios. Pero por mi falta de fe, por mis pecados, lo siento como esa presencia fantasmal que parece que está, pero no. Y Jesús les dice, no tengan miedo, no tengan miedo, soy yo. Hay que escuchar la voz de Dios. Cristo no está mudo, Cristo no está ausente, te llama y te dice, yo soy. La misma expresión que quiere decir Yahvé, yo soy, que Dios usó cuando se le mostró a Moisés en la zarza ardiente en el libro del Éxodo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua. No sé cuáles sean las intenciones de Pedro, pero lo que rescata a Pedro y lo que me rescata a mí es que Pedro quería estar cerca de Cristo, quería estar junto a Él. Y esto es lo que en última instancia lo hará el gran santo que ahora veneramos. Y Jesús le dice, ven a mí. Después de que Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua, como si fuera un pavimento sólido. De repente le entró miedo porque el viento era muy fuerte y se empezó a hundir. Muchos interpretan esto como que cuando yo dejo de mirar a Cristo, entonces me hundo. Todos tenemos problemas, situaciones difíciles, el peso de nuestros pecados, de las enfermedades, de las adversidades de la vida, como la pandemia que estamos atravesando. Y si yo me pongo a ver los problemas, me lleno de pesimismo, de falta de esperanza, de amargura, de tristeza. Pero si yo mantengo mi vista en Cristo, entonces la esperanza, la solidez de mi vida, las cosas que tienen sentido. ¿Por qué? Porque Dios le da sentido a todo, absolutamente todo. Y si pierdo la mirada con Cristo, nada tiene sentido, nada tiene significado. Pedro quita la mirada de Jesús y se hunde. Y a veces puede pasar en tu vida que sientes que no puedes estar más de pie, que los problemas son muy gordos, que las adicciones, los pecados, la miseria te impiden estar de pie. Y entonces como que caes de rodillas. Bueno, pues buena solución, porque caer de rodillas es el principio de una buena oración. Pedro, al sentirse que está hundiendo, que no puede mantenerse en pie, le dice, Señor, sálvame. E inmediatamente la mano salvadora de Cristo. Cuando yo invoco a Dios, Él viene en mi auxilio. No es que Cristo cancele mis problemas, no es que los haga desaparecer, no. Los problemas y las dificultades de la vida allí están, pero la solidez, el apoyo, el optimismo de la fe te hace caminar adelante. Y ya suben a la barca y viene la calma que solo da Dios. Y los que estaban allí se postran ante Él y le dicen, creemos que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amén. Profesamos nuestra fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe, que por la fuerza de Dios pedimos que aumente. Y ahora con humildad y con fe presentamos nuestras necesidades por la Iglesia Universal, para que guiada
por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, vaya a puerto seguro en la presencia de Jesucristo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los fieles que hemos recibido el bautismo, para que nos mantengamos en esta vida de oración, busquemos los silencios de este diálogo de encuentro amoroso con nuestro Padre Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la paz entre las naciones, porque los gobernantes busquen la justicia y el bien común de los ciudadanos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros enfermos, por los que están sufriendo, por los que se sienten desfallecer, para que busquen el auxilio que viene de lo alto. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestras comunidades parroquiales, por todos nuestros ministerios, y para que el Señor en su infinita misericordia aumente nuestra fe. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor nos proteja de esta pandemia. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios de infinita bondad, concédenos lo que te hemos suplicado, por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como en centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor, desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor, desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Ten misericordia de mí, Señor, libérame con tu perdón. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en este sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Al terminar la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento más grande de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Samuel y su auxiliar Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto. Pongan a sus difuntos en las manos de Dios. Pedimos particularmente por los que han fallecido por esta pandemia en todo el mundo. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del gran banquete de la Eucaristía, vamos a acudir a nuestro Padre con la hermosa oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos del mismo Padre, dense un saludo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesucristo resucitado, el amor más grande que nos salva, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos son ustedes si hoy aceptan esta invitación para participar del gran banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acto de comunión espiritual. Señor Jesucristo, creemos firmemente que tú estás en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Te adoramos y te damos gracias. No podemos recibirte ahora sacramentalmente. Ven a nuestros corazones espiritualmente, te lo suplicamos. Y como ya has entrado, como ya te hemos recibido, te damos gracias, te abrazamos en el amor, no permitas que jamás nos separemos de ti. Amén. El cuerpo de Cristo. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sea nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos
que vagan por el mundo para la perdición de las almas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición y respondemos amén después de cada invocación. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor resucitado sea nuestra fuerza. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Que el Señor les conceda una tranquila noche y un santo domingo. Igualmente. Hoy, Señor, te damos gracias.